Los priistas somos herederos del Partido Nacional Revolucionario, a cuya fundación convocó el general Plutarco Elías Calles, cuando dijo en su informe de gobierno de 1928, la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta a México, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. El PNR fue así factor fundamental para la pacificación del país y para la consolidación del ascenso al poder de los grupos que ganaron la revolución. Dentro de sus propósitos, uno fundamental fue imponer a través del poder político el proyecto de la Revolución Mexicana, que suponía un tipo de organización del Estado y una visión sobre el desarrollo de México. Este proyecto, por encima de los documentos básicos del partido, se encontraba plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue el gran logro de los grupos revolucionarios y que expresó los acuerdos a los que pudieron llegar en el Congreso Constituyente quienes representaron los ideales de la diversidad que participó en el movimiento armado. Los priistas somos descendientes del Partido de la Revolución Mexicana, aliado fundamental del general Lázaro Cárdenas para profundizar las políticas redistributivas y de justicia social. En 1938, el PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Es la etapa de concreción de las políticas de redistribución de la riqueza derivadas del proyecto de 1917. Se fundan la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 y la Confederación Nacional Campesina, CNC, en 1938, convirtiéndose el PRM en una alianza clasista, en un partido político con sectores que se movilizan masivamente para secundar las decisiones del gobierno cardenista. El PRM se integra entonces por el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. Es la asunción del nacionalismo revolucionario como ideología preponderante en los miembros del partido. Los priistas damos continuidad al propósito modernizador que animó la creación en 1946 del PRI, que implicó la preponderancia de los civiles en la toma de decisiones políticas. Se diluye el sector militar hacia el interior del partido y el ejército mexicano pasa a jugar el papel de soporte fundamental de las instituciones civiles. Es la etapa de la revolución institucionalizada, de la perspectiva de un país que se urbanizaría y en el que se ampliarían las clases medias. En 1943 se constituye la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este proceso precede al impulso del desarrollo estabilizador que contribuyó a forjar la historia del México moderno con grandes logros en materia de infraestructura, educación, salud y vivienda. Los priistas de hoy, los que persisten desde años atrás en las batallas, los que se integran, jóvenes relevos, recogimos la estafeta que integraron los ideales de Luis Donaldo Colosio. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones.
En medio de la crisis de inseguridad que vive México, pocos tienen esperanza de que en nuestro país se puedan hacer cosas positivas desde la política, y más aún desde la Cámara de Diputados. A una década de la alternancia en el poder, los mexicanos confían cada vez menos en el valor de la democracia, del voto o de las instituciones, porque en 10 años han perdido buena parte de su bienestar y sobre todo su tranquilidad. Pero una mujer no puede cruzarse de brazos, y menos una madre de familia. Ella siempre encuentra la forma de ayudar a los suyos en la casa, en el comercio, en la oficina o incluso en el Congreso de la Unión. No podemos permitir y permanecer impasibles ante el clamor de la ciudadanía, que nos exige acciones firmes y contundentes para responder ante el azote de la delincuencia. Así es, Jenny de los Reyes. Mexicana, madre, mujer joven que no cree en los límites o en las barreras de clase y que lucha todos los días por superarlos. Han pasado 365 días desde que Jenny inició esta tarea dentro de la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El camino no ha sido fácil, por el contrario, se han tenido que superar obstáculos que hoy fortalecen el carácter y convicción de esta legisladora michoacana, que hoy con orgullo comparte sus triunfos profesionales y los de su partido. Con la confianza y el respaldo de presidentes municipales, legisladores locales y federales, pero sobre todo de la militancia priista y la sociedad michoacana, Jenny ofrece trabajar más y aprovechar la experiencia adquirida para ser mejor en este segundo año de gestión, para cumplir contigo. Un triste día en la sede del PRI estatal para rendir sentido homenaje a nuestra querida amiga y compañera Jenny de los Reyes, quien además de ser diputada federal, fue la secretaria general del Comité Directivo Estatal. Me parece que ella pues representaba muy dignamente los intereses de todos los ayuntamientos y del estado de Michoacán en la Cámara de Diputados, así que la vamos a extrañar mucho y lamentamos profundamente, con mucha tristeza, todos mis compañeros. Jenny de los Reyes era la única mujer michoacana en la 61 legislatura. Se desarrolló con extraordinario trabajo, una responsabilidad enorme al cumplir sus labores. Sobre todo, era la única diputada michoacana que teníamos en la fracción parlamentaria del PRI. En el homenaje estuvieron presentes familiares, amigos y colegas del PRI estatal y nacional. Somos el partido que edificó el México moderno, porque ciertamente somos la historia que fue, pero sobre todo, somos la historia que viene. Porque vamos a hacer historia, construyamos juntos el PRI del siglo XXI.